el día de hoy vamos a hacer un pequeño tutorial para poderles explicar acerca del test Neuropsy de atención y memoria. Este grupo está constituido por 4 personas, la cual, empezando por mí, mi nombre es Pilar Beatriz Quispe Ríos y aquí voy a presentar a mi compañera. Es Arely González Arango. A continuación, mi nombre es José Alexander Madura Boyo Vargas y a continuación mi siguiente compañero. Mi nombre es Miriam Núñez Giovanni. Juntos somos Días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre un test neuropsicológico llamado Neuropsy, atención y memoria. Pasando con las diapositivas, pues la ficha técnica, vamos a hablar sobre la ficha técnica, vamos a ver la ficha técnica de qué trata. Pues el nombre ya lo hemos visto, se trata de Neuropsy, atención y memoria. Los autores son la doctora Peggy Ostrowski Solís, la magíster Esther Gómez, la doctora Esmeralda Matute, la doctora Mónica Roseli, el doctor Alfredo Ardila y el doctor David Pineda. Procedencia y año. Pues su procedencia es de México. El año no hay una especificación muy clara, pues, pero ronda más o menos 1990 aproximadamente, según una investigación de Cielo. Pues no hay específicamente algo muy claro, no hay una especificación muy clara de qué año es, pero aproximadamente su año de creación es 1990 aproximadamente, y ronda entre esos años, ¿no? 1990, 1995 aproximadamente, entre esos años. ¿Qué tipo de evaluación es? Es una prueba neuropsicológica que evalúa un amplio espectro de funciones cognitivas, las cuales incluyen orientación, atención y concentración, memoria de trabajo, memoria verbal y visual, ¿no? Visoespacial también se llama. Y funciones ejecutivas y motoras. ¿Cuál es su población? Su población es de 6 a 85 años. De los 16 a 85 está diferenciada por rangos de escolaridad y años de estudio. Pasemos con la siguiente, pues el tiempo de aplicación. ¿Cuánto tiempo se aplica el test? Pues son 30 minutos aproximadamente. Pues sabemos que mientras más tiempo pase, pues el evaluado pues puede llegar a frustrarse, incluso a cansarse y pues puede ser una alteración a la prueba. Bueno, continuando. Los procesos que se evalúan? Pues el primer proceso es la orientación, pues viene a ser el tiempo, espacio y persona, atención y concentración selectiva, sostenida y control atencional, memoria de trabajo, codificación y evocación verbal y visoespacial, y finalmente funciones ejecutivas. ¿Cuál es la estandarización? Se obtuvo un puntaje o se obtuvo un total de 950 individuos sanos hispanohablantes entre 6 y 85 años. Ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues la confiabilidad para evaluar procesos cognitivos en pacientes psiquiátricos, neurológicos y con diversos problemas médicos. Se toma en cuenta el nivel educativo siempre. ¿Cuáles son las limitaciones? Sabemos que todo tiene sus limitaciones, sus paros, ¿no? Ya. Se está examinando la sensibilidad a las atenciones cognitivas que presentan varios grupos clínicos. Y pues vamos ahora con los materiales, lo que nos interesa saber. Pues el primer material que vamos a ver acá es el manual de aplicación. Claro, no siempre tiene que estar el manual a nuestra mano para poder evaluarlo de manera correcta. El segundo es el protocolo individual de aplicación. El tercero es la libreta de estímulos, que siempre tenemos en la mayoría de los tests, dependiendo baterías, etcétera, pues va a haber una libreta de estímulos, siempre para ver los procesos cognitivos, cognitivos, etcétera. Los cubos de madera, perfil general de ejecución para resultados, y hojas blancas, cronómetro y lápiz. Cronómetro, ya sabemos, ¿no? Para ver más o menos cuánto tiempo lo hacen, cuánto tiempo dependiendo de las pruebas, etcétera. Y pues ya de aquí pasamos a los siguientes temas. Continuando con el tema, la evaluación Neuropsy evalúa las funciones cognitivas
cognitivas como la atención y memoria. Es fundamentalmente tanto como las condiciones normales y patológicas, especialmente después de alteraciones en el sistema nervioso central. Estos procesos cognitivos son esenciales para el funcionamiento diario y deben ser evaluados de manera objetiva. En América Latina es necesario contar con la prueba neuropsicológicas que adapten a la población hispanohablante y que tengan en cuenta los factores socioculturales y estudios que han demostrado que estos factores influyen en el rendimiento de las pruebas neurológicas. Sin embargo, con frecuencia se utilizan instrumentos desarrollados en otros países sin considerar los resultados. Es importante tener normas específicas para diferentes niveles de escolaridad, incluyendo personas analfabetas, dado en alto índice alfabético en la región. En resumen, la evaluación de las funciones cognitivas es esencial en América Latina, pero debe llevarse a cabo con instrumentos adaptados culturalmente y con normas específicas para garantizar la evaluación precisa en la población diversa. Áreas cognitivas y procesos que evalúan. En esta tenemos lo que son la orientación, la atención y concentración y la memoria. La orientación permite establecer el nivel de conciencia y el estado general de activación. En cuanto a la atención, permite desarrollar y sostener la focalización a un estímulo durante un tiempo. En cuanto a la memoria, esta nos permite almacenar experiencias y percepciones para evocarlas posteriormente. Las deficiencias en el nivel de conciencia se relacionan con el estado de activación del paciente. El estar alerta significa que los mecanismos básicos de activación le permiten responder a estímulos del entorno. Si un paciente está alerta, pero tiene deficiencias de la atención, significa que no puede filtrar estímulos irrelevantes y se distrae fácilmente. Por otro lado, un paciente atento es capaz de filtrar estímulos irrelevantes. La atención requiere la activación, pero un paciente alerta no necesariamente está atento. Atención selectiva. La atención selectiva es la capacidad de enfocarse en estímulos específicos y evitar distraerse con estímulos irrelevantes. Es como cuando escuchamos una canción en Spotify, ¿no? Y ignoramos otros sonidos o distracciones que pueda haber a nuestro alrededor. El Neuropsy, atención y memoria, incluye pruebas diseñadas para evaluar la atención selectiva. Estas pruebas implican tareas como detectar visualmente ciertos estímulos, recordar secuencias de dígitos y copiar patrones con cubos en progresión. Cuando una persona tiene deficiencias en la atención selectiva, puede tener dificultades para responder adecuadamente a estímulos específicos, mientras evita dar respuestas a estímulos que les distraen. Después de una lesión cerebral, esto se manifiesta con tiempos de reacción más largos y la incapacidad de inhibir las respuestas inapropiadas. Atención sostenida se refiere a la habilidad de mantener la concentración durante periodos prolongados, lo cual es esencial para llevar a cabo tareas cognitivas. En el Neuropsy, atención y memoria, la atención sostenida se evalúa mediante pruebas como la detección de dígitos, series sucesivas. En la prueba de detección de dígitos se le presenta a la persona una serie de números y se le pide que responda. Cada vez que escuche un 2 seguido inmediatamente por un 5, la persona debe mantener su capacidad de atención a lo largo de toda la prueba para responder adecuadamente. Control atencional. Además de los aspectos mencionados anteriormente, hay otros elementos cruciales en la atención que están estrechamente relacionados con lo que se conoce como funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas abarcan procesos como la capacidad de planificar y organizar la conducta, la habilidad de inhibir comportamientos inapropiados y la ejecución de una tarea y la capacidad de mantener un pensamiento flexible al resolver problemas. Estos aspectos de las funciones ejecutivas están intrínsecamente vinculados con la atención y por lo tanto a veces se denominan también como aspectos de alto nivel de atención o control atencional. La memoria. En primero hablaremos sobre
La memoria sensorial. El almacén sensorial es un lugar donde se retiene temporalmente la información que llega a un órgano sensorial durante un breve instante, generalmente décimas de segundo. Esta información puede ser transferida a la memoria a corto plazo o desaparecer rápidamente. Los estímulos pueden entrar en este almacén sin necesidad de que la persona preste atención, es decir, un proceso preatentivo. Sus características distintivas incluye que almacena información específica de un sentido, tiene una capacidad relativamente grande, es de naturaleza transitoria. Memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo está vinculada a la capacidad de recordar información inmediatamente después de su presentación. Se diferencia del almacén sensorial en que tiene una capacidad limitada y la información se pierde principalmente debido a un proceso de reemplazo, además de tener una tasa de olvido más lenta. La memoria a largo plazo se refiere a la capacidad de recordar información después de un periodo de tiempo durante el cual la atención del individuo se ha centrado en otras actividades. La diferencia entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo son notables. Mientras que la memoria a corto plazo tiene una capacidad limitada, la memoria a largo plazo nos parece tener un límite conocido. Además, la información en la memoria a corto plazo tiende a olvidarse rápidamente, mientras que en la memoria a largo plazo el olvido es muy lento, o en algunos casos el material puede no olvidarse en lo absoluto. La memoria de trabajo consta de tres componentes clave: el ciclo fonológico, el boceto visoespacial y el ejecutivo central. Los dos primeros, el ejecutivo fonológico y el boceto visoespacial, actúan como sistemas esclavos, especializados en procesar y manipular la información dentro de los límites específicos de modalidades sensoriales. El ciclo fonológico se enfoca en características fonológicas basadas en sonidos, mientras que el boceto visoespacial se encarga de mantener propiedades visuales y espaciales de información limitada. Por otro lado, el ejecutivo central asume funciones como la asignación de la atención, la coordinación del flujo, la información en la memoria de trabajo, la recuperación de datos de la memoria a largo plazo y la aplicación de estrategias de recuperación en el razonamiento lógico y los cálculos aritméticos mentales. Bien, los objetivos son evaluar de manera confiable y válida las funciones de atención y memoria para hacer un diagnóstico temprano y o predictivo de alteraciones de estas funciones. Bien, continuando con esta exposición, aquí les voy a explicar más o menos a cómo poder aplicar a nuestros pacientes ciertas áreas y subáreas de este test de neuropsi de atención y memoria. Bien, este es el protocolo de aplicación que siempre tiene que ir acompañado de nuestra libreta de estímulos para poder aplicar a nuestro paciente. Como primer área tenemos aquí el área de orientación, donde tenemos que preguntar a nuestro paciente el tiempo, espacio y persona, en qué día estamos, en qué mes estamos y en qué año estamos. En el espacio preguntamos en qué calle vive y en qué barrio vive. En persona preguntamos cuántos años tiene. Y cada una de estas preguntas se va a puntuar con un punto. Debemos obtener en total 7 puntos. Pasando al siguiente área de atención y concentración, tenemos el subárea de retención de dígitos en progresión. Voy a preguntarle a nuestro paciente una serie de números. Cuando termine, usted me los vuelve a repetir en el mismo orden. Y aquí le vamos a presentar estos ensayos, ¿no? Por ejemplo, 4, 6, 2. Nuestro paciente nos tiene que decir también 4, 6, 2. Luego 6, 7, 3. Nuestra paciente nos tiene que responder de la misma manera. Por ensayo, si logra repetir el primer ensayo, se pasa a la serie siguiente, que vendría a ser esta. Si fracasa, aplique los 2 ensayos, solamente esta. Y tenemos que suspender después de 2 fracasos consecutivos. La puntuación o la calificación lo vamos a dar
según a los ensayos que logre contestar nuestro paciente, ¿no? Si logra contestar hasta la 4, se le pone 4 aquí. Y si logra contestar hasta la 9, se le pone 9. Pasamos al siguiente área, que vendría a ser de memoria y trabajo, donde el subárea es retención de dígitos en regresión. Le decimos a nuestro paciente: voy a leer una serie de números, cuando termine usted me los repite al revés, desde el último hasta el primero. Prácticamente vendría a ser lo mismo de la segunda área que le dijimos. Entonces le decimos, por ejemplo, si yo le digo 2, 5, usted me tiene que decir 5, 2. Y acá tenemos las áreas. 8, 3 tiene que responder 3, 8. 2, 7, 7, 2. Pero como ejemplo solamente le damos el 2, 5 y 5, 2. Si logra repetir el primer ensayo, se pasa a la siguiente serie. Si fracasa, se aplican los 2 ensayos. Y tenemos que suspender después de 2 fracasos. Se puntúa de igual manera que el anterior. Si logra contestar solamente el primer ensayo, se le puntúa 2. Si logra responder hasta el segundo ensayo, con 3. Y así sucesivamente. Pasamos a la siguiente área, que vendría a ser de codificación, y acá tenemos de curva de memoria espontánea. Le decimos a nuestro paciente: a continuación voy a leerle una lista de palabras, las cuales deben repetir sin importar el orden, inmediatamente después de que yo termine. Repetiré la lista 3 veces y cada vez usted deberá decirme todas las palabras que recuerde, sin importar si las menciono antes o no. Más adelante voy a pedirle que repita nuevamente todas las palabras que recuerde. Se proporcionan los 3 ensayos. Aquí tenemos los ensayos 1, 2, 3. Y se evoca 20 minutos después. Evocar es lo mismo que repetir. Repetir 20 minutos después. Se anota con números el número en el que el sujeto responde. Entonces acá tenemos 6, ¿no? 6 cosas por evaluar, que son las intrusiones, perseveraciones, primacía, recencia, categoría 3 y curva de aprendizaje. Les voy a explicar más o menos de cómo vamos a aplicar o cómo vamos a puntuar la primacía. La primacía se va a puntuar según a las palabras que responda en el tercer ensayo, en el primer ensayo también. Entonces le vamos a poner primero, si responde las 4 primeras palabras, por ejemplo, cara, pera, burro, fresa, entonces se le puntúa con 100%. Y acá le ponemos 100%. Si logra solamente decir 3 palabras, se le puntúa con 75%. Si logra decir solo 2 palabras, con 50%. Y si logra decir con una palabra nada más, 25%. Y si no dice ninguna, pues se le pone las 4 últimas palabras. Si dice cabra, piña, codo, lima, entonces se le puntúa de igual manera, 100%, 75%, 50%, 25% y 0%. También en la categoría número 3, que tenemos, que es de organización y semántica, si en el tercer ensayo hay evocación serial de palabras de la misma categoría, si dice 2 palabras, como por ejemplo, pera, piña, son frutas, es una categoría. Entonces, si logra decir eso, se le puntúa 2 puntos. No, si logra decir 2 palabras, se le puntúa como 1 punto. Si logra decir 3 palabras, se le puntúa como 2 puntos. Y si logra decir 4 palabras, con 3 puntos. También tenemos la curva de aprendizaje, que es el número de palabras en el tercer ensayo. Si es mayor que el primero, se le pone ascendente. Si es menor que el primero, se le pone descendente. Y si es igual que el primero, se le pone plano. Entonces aquí debemos de obtener 12 puntos. Todo esto es un análisis cualitativo que nosotros le planteamos a nuestro paciente. Pasando a la siguiente, también del área de codificación, tenemos como subárea proceso visoespacial, copia de la figura semicompleja o de la figura de Rey Osterey. Observe con atención esta figura y dibújela, tal y como la ve. En esta hoja, más tarde voy a pedirle que ilustre de nuevo todos los detalles que recuerde de la figura. Se utiliza estas dos figuras planteadas
es según el área de escolaridad que tiene nuestro paciente también, ya que este es para niños de 6 a 7 años y adultos con baja escolaridad. Y esto es de niños de 8 años de edad en adelante y adultos con baja escolaridad media o alta. La evocación de esto también se da de 20 minutos, o sea que le vamos a volver a repetir todo esto después de 20 minutos. La calificación se da por unidades. 0 si está ausente o no es reconocible. 0.5 si la unidad reconocible es reconocible pero distorsionada, incompleta o en otro lugar. 1 si la unidad está correctamente dibujada, incompleta o en otro lugar. Y 2 si la unidad está correctamente dibujada y en el lugar correcto. Pasando a la siguiente, que vendría a ser también de codificación, tenemos también en memoria lógica. Le decimos a nuestro evaluado: voy a leerle 2 historias. Cuando termine de leer cada una, le pediré que me diga todo lo que pueda recordar más adelante. Le solicitaré que repita de nuevo todo lo que recuerde de cada una de las historias. Se lee en voz alta el párrafo 1, que lo encontramos aquí en nuestro manual, en nuestra libreta de estímulos. Y ahora dígame todo lo que pueda recordar. Se debe enfatizar que habrá de recordar todos los detalles de la lectura. Luego se lee el párrafo 2, que aparece en la lámina 4 también, y al terminar se le indica que diga todo lo que pueda recordar en la segunda historia. Aquí tenemos nuestro cuadro para la calificación de memoria lógica, ¿no? Ya sea de estas 2 historias que le vamos a contar, pero aquí solamente les voy a enseñar solo de una historia, de cómo poder calificar. Aquí digamos, si dice, tenemos 2 áreas que evaluar, que es de historia y tema. La historia es prácticamente de detalles específicos que se da, y el tema es de ideas generales de la historia. Aquí, como ya ustedes van a poder ver en su libreta de estímulos, también estos son de colores, solo que yo lo tengo blanco y negro. Aquí tenemos, ¿no? Si la familia López. Si dice familia López, es un requisito que nuestro evaluado diga. Si dice, por ejemplo, alguna familia, entonces solo se le puntúa acá, ¿no? Acá abajito, en los espacios en blanco. Y así. Entonces le puntuamos 0 si la unidad está ausente o distorsionada, y 1 si la unidad está presente y es correcta. Pasamos a la siguiente, que vendría a ser siguiente área, que vendría a ser de codificación también, caras. Le decimos a nuestro evaluado: a continuación le mostraré las fotografías de algunas personas junto con sus nombres. En cuanto yo termine, usted deberá repetir los nombres que acuerde. Más tarde le pediré que repita nuevamente los nombres y le mostraré estas fotografías junto con otras, para que usted reconozca las que les voy a mostrar ahora. Se le muestra la lámina 5 que tenemos en nuestra libreta de estímulos y se le dice: ella es Lourdes Guzmán. Luego le volvemos a mostrar otra lámina que es él es Efraín Ruiz. Se repetirá la lámina 6 y se da la indicación siguiente: ¿puede repetirme los nombres de las personas que le acabo de mostrar? Esto se va a volver a repetir también después de 20 minutos. Si nuestra paciente logra recordar el nombre y apellido, le puntuamos con 2 puntos. Si solo logra recordar el nombre o el apellido, le puntamos con 1 punto. Si no recuerda el nombre ni el apellido, le puntamos 0. En ambos debe de obtener 2 puntos para sacar un total de 4. El siguiente subárea sería de funciones frontales, formación de categorías. Voy a mostrarle a nuestra paciente unos dibujos y usted deberá decirme de qué formas puede agruparlos. Por ejemplo, enseñándoles la lámina 7 de nuestra libreta de estímulos, todas estas figuras son partes del cuerpo. El ojo y la boca son partes de la cara. La mano y la pierna son extremidades.
Se le presenta la lámina 8 y se indica: dígame cómo se puede agrupar esas figuras. Trate de formar el mayor número de agrupaciones posibles. Se continúa con las láminas 9, 10, 11, 12 del mismo modo. En cada inciso, suspender después de 1 minuto o cuando el sujeto haya logrado 5 categorías correctas. Retirar la tarea después de 5 minutos. Acá tenemos, ¿no? Vamos a anotar aquí cada categoría que nos esté diciendo nuestra paciente, la vamos a anotar aquí. Y cada una de estos le vamos a puntuar por 1 punto. En total debemos de obtener 25 puntos. Pasando a la siguiente, que tenemos el área de funciones de evocación, memoria verbal. El subárea que tenemos en memoria verbal: espontánea, claves y reconocimiento. En la espontánea le decimos, ¿no? Hace un momento aprendió una lista de palabras. ¿Cuáles de esas recuerda? Entonces, si logra decir pato o hombro, piña, le puntamos con 1 punto cada palabra que nos esté diciendo. Igual aquí hay de calificación, ¿no? Las intrusiones, perseveraciones. Debemos de obtener un total de 12 puntos. En memoria verbal por claves, le volvemos a decir: de la lista de palabras que se aprendió, mencione algunas frutas. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran partes del cuerpo? ¿Cuáles eran animales? De la misma manera, esto se vuelve a apuntar por 1 punto. Acá vamos anotando, ¿no? En frutas que recuerda, en partes del cuerpo que recuerda, en animales que recuerda. Cada uno de estos le vamos a apuntar por 1 punto. En memoria verbal por reconocimiento, le volvemos a decir: voy a leerle una lista de palabras. Si alguna de ellas pertenece a las palabras que usted memorizó anteriormente, me dirá sí. En caso contrario, me tendrá que decir no. Si logras recordar, digamos, yo le voy a mencionar diente. Me dice sí, le ponemos sí. Fresa, no, le ponemos no. Igual, el número de aciertos y falsos positivos. Por ejemplo, si nosotros le decimos cana y no estaba, pero él dice sí, también lo contamos como 1 punto. En 10, atención y concentración. Detección visual. Se le coloca la hoja de detección visual adjunta y se pide que marque con una X todas las figuras que sean iguales a la estrella de 5 picos. Esta tarea consiste en marcar con una cruz todas las figuras que sean iguales a esta. Se marca una estrella. Tiene 1 minuto para marcar las figuras. Se suspende a los 60 segundos. Aquí vamos a calificar las omisiones, las intrusiones. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo vamos a marcar esto. Esta es una estrella, le damos como ejemplo. Entonces, esto también se va a contar como 1 punto. A partir de esto le damos 60 segundos para que puedan marcar todas las estrellas que nuestra paciente vea. Siguiente tenemos 11, codificación también, pares asociados. Voy a leerle una lista de palabras. Al terminar le diré la primera palabra de cada par y usted deberá decirme la segunda. Por ejemplo, si le digo mesa, silla y después lápiz, cama, le pediré que me diga con qué palabra iba mesa y usted deberá responder silla. Y con qué palabra iba lápiz y usted deberá responder cama. Más adelante le voy a pedir que nuevamente me diga la segunda palabra de cada par. Una vez que la persona haya comprendido las instrucciones, proceda a aplicar la prueba, ¿no? Vamos a proceder a aplicar la prueba. Proporcione los 3 ensayos. La evocación o la repetición se da después de 20 minutos después. Aquí tenemos 3 ensayos, ¿no? De diferentes palabras. Aquí tenemos como de no asociación, que está en negrita pintadita, la asociación fonológica. Todo esto es asociación fonológica, lo que solamente tiene un espacio en blanco, ¿no? Así, en el medio. Las que tienen 2 juntitas, 2 negritas, es de asociación semántica. Cada uno se puntúa con 1 punto también. En cada espacio en blanco tenemos que marcar. También aquí se califican los errores, las intrusiones, las perseveraciones. En total debemos obtener 12 puntos. En la 12 tenemos las funciones de evocación, memoria visoespacial, evocación de la figura semicompleja o de la figura del rey. Lo que hace rato ya evaluamos, ahora lo vamos a evocar, ¿no?
Le decimos a nuestro paciente, ¿recuerda la figura que copió hace un momento? Trate de dibujarla nuevamente en esta hoja. Bien, como aquí tenemos, esto se evalúa de 6 a 7 años y esto de 8 años en adelante. También es más decir que según la escolaridad de nuestro paciente, ¿no?, que llevó. También tenemos en funciones de evocación, memoria lógica verbal. Le decimos a nuestro paciente, recuerda las historias que leí antes, dígame todo lo que pueda recordar de la primera. Cuando la persona termine su relato, decir, ahora dígame lo que pueda recordar de la segunda historia. Aquí tenemos 2 párrafos. Y vamos a apuntar también con un punto, con nuestro protocolo de aplicación, con eso lo vamos a calificar, como hace rato ya les expliqué. Luego tenemos como 14 las funciones de evocación de memoria de caras. Evocación de nombres. Hace un momento le mostré fotografías de algunas personas. ¿Puede decirme cuáles eran los nombres? Si no los recuerda, entonces debemos de añadir, ¿no? El primer nombre empezaba con letra L. Anotar si se obtiene entonces la respuesta, si el apellido es recordado espontáneamente. Si no, dar la primera letra del apellido. Si el sujeto responde con un apellido incorrecto, pero empieza con la letra correcta, decir no es ese, pero sí empieza con G. Proceder con el segundo nombre de la misma manera. Entonces aquí tenemos, ¿no?, espontáneo, que vendría de ser, si recuerda el nombre, le ponemos 2 puntos. La calificación se da, pues, ¿no?, se le pone 2 puntos si la respuesta es correcta, 1 punto si después de la clave de la respuesta es correcta y 0 puntos si después de la clave no recuerda nada. Reconocimiento de caras. Aquí tenemos, le vamos a decir, en la lámina 13 y en la lámina 16 te voy a mostrar algunas fotografías y alguna de ellas pertenece a las fotografías que habías visto anteriormente. Me dice sí y en caso contrario responde no. Entonces, en cada imagen reconocida, reportar el número de falsos positivos, ¿no? Cuando dijo sí a fotos que no estaban en la fotografía. Y puntuación total es el número de aciertos que nos dijo menos el número de falsos positivos que nos dijo nuestro paciente. Luego tenemos en atención y memoria y concentración también los cubos en progresión. Se colocan los cubos sobre el diagrama adjunto y le decimos a nuestro paciente, voy a señalar una serie de cubos. Cuando termine, usted deberá señalarlos en el mismo orden. Por ejemplo, aquí le damos 8, 9, 1. Aquí tenemos nuestros cubos y él deberá de señalar 8, 9 y 1, así. Si logra repetir el primer ensayo, se pasa a la serie siguiente. Si fracasa, se aplica los 2 ensayos y se suspende después de 2 fracasos consecutivos. La puntuación obtenida es equivalente al número máximo de cubos que el sujeto logre señalar, ya sea en el primero o en el segundo ensayo. Igual para cubos en progresión como en regresión. Aquí tenemos también memoria de trabajo, cubos en regresión, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Pero ya también, si le decimos 4, 8, él nos tiene que marcar, 8, 4 primero. 8 y luego 4. Y la puntuación de ambas debemos de obtener 9 puntos, que vendrían a ser, como hace rato ya también les expliqué, si logran este primer ensayo se les pone 2, si logran en estos 2 se le pone 3 y así sucesivamente, ¿no? Pasando a la siguiente, que vendría a ser también el área de atención y concentración, tenemos la detección de dígitos. Le vamos a hacer un ejemplo del área de la tarea siguiente. Voy a leer una lista de números. Cada vez que escuche 2 inmediatamente después un 5, usted deberá dar un pequeño golpe en la mesa. Entonces le decimos 3, 9, 2, 5, debe dar un golpe aquí. Y luego, después de leer el ejemplo y aclarar dudas, en caso de que sea necesario, continuar con la prueba e indicar.
Ahora voy a leerle otra lista de números y al igual que en el ejemplo anterior, cada vez que escuche 2 y luego un 5, deberá dar un pequeño golpe en la mesa. Acá tenemos la primera mitad, que vendría a ser 7, 8, 2, 5. Aquí debería dar un golpe, ¿no? Y vamos a ir puntuando el número de aciertos, las omisiones, las intrusiones, con un punto. Y acá tenemos la segunda mitad, que de igual manera debe de ser puntuado. En total debemos de obtener 10 puntos. Pasando a la siguiente, tenemos también del área de atención y concentración, tenemos las series sucesivas. Le decimos a nuestro paciente que cuente de 3 en 3, empezando con el 1, hasta llegar al 40. Por ejemplo, 1, 4. Continúe usted, le tenemos que decir. En el caso de niños entre 6 y 8 años de edad, detenerlos al llegar al 40 o a los 120 segundos de estar realizando la tarea. En el caso de personas de 9 años en adelante, detenerlos al llegar a 40 a los 45 segundos de estar realizando la tarea. Aquí le ponemos, se puntúa de 0, 1, 2, 3 puntos, ¿no? Y también el total de tiempo que nuestro evaluado dio, ¿no? Le puntuamos 3 si lo realiza en menos de 45 segundos o 120 segundos sin errores. Le puntuamos 2 si lo realiza en 45 segundos o 120 segundos sin errores. Le puntuamos 1 si comete un error y 0 si comete más de un error. Luego tenemos la fluidez verbal. Voy a pedirle que me diga todos los nombres de animales que recuerde. Esto también vendría a ser de una evocación, ¿no? Tiene 1 minuto para realizar la tarea. Al acabar la tarea, decir, ahora voy a pedir que mencione todas las palabras que recuerde que inician con la letra P, sin que sean nombres propios o palabras derivadas. Por ejemplo, perro, perrito, ¿no? Eso estaría mal. Se califica esta subárea con el número total a donde llegó. Por ejemplo, si en nombres de animales me va a decir koala, oso, ratón, ¿no? Vamos a ir acá anotando y cada uno le vamos a estar viendo hasta dónde llega. Digamos, llega hasta el 7, se le puntúa 7. Se califica el número total de palabras reportadas. No se aceptan nombres repetitivos, ni derivados, ni categorías supraordinadas, ni nombres propios. Igual acá tiene su calificación de intrusiones, perseveraciones, y este de nombres de animales es semántica y este es fonológico. Después tenemos la fluidez no verbal, donde se le muestra a la persona los ejemplos de la lámina 17. Se le indica la siguiente tarea. Consiste en formar diferentes figuras, trazando únicamente 4 líneas y uniendo los puntos que aparecen en cada cuadro. En cada uno de estos ejemplos se trazaron estas 4 líneas y se formaron estas figuras. Le mostramos aquí, como pueden ver, ¿no? Aquí tenemos 4 trazos. 1, 2, 3, 4. Aquí también. 1, 2, 3, 4. Y luego ya en el protocolo, en la libreta de estímulos, lo van a ver. Que aquí también ya les voy a mostrar. Le vamos a pedir que tracen, ¿no? 4 líneas, pero tienen que ser unidas todas las líneas. Y aquí lo vamos a suspender después de 3 minutos. Cada uno lo vamos a apuntar con un punto. Aquí también se califica las intrusiones, perseveración. En total debemos de tener 35 puntos. Luego tenemos las funciones de evocación, pares asociados. ¿Recuerda los pares de palabras que aprendió hace un momento? Voy a decirle la primera palabra de cada par y usted deberá decirme la segunda. Elefante, él me tiene que responder con vidrio. Si yo le digo cielo, él me tendrá que responder con hielo. Igual, de la misma manera, se puntúa 1 punto por cada respuesta correcta. Se califica también los errores, intrusiones y perseveraciones. En total debemos de tener 12 puntos. Luego tenemos las funciones motoras. Seguir un objeto. Se coloca un lápiz en posición vertical a unos 20 centímetros de la nariz del sujeto y se indica: vea este lápiz y sígalo con sus ojos sin mover la cabeza. Se desplaza lentamente el lápiz hacia la derecha y luego hacia la izquierda.
Y la puntuación es, ¿no? 0 si no realiza el movimiento de los ojos hacia el lado requerido. 1, el saltatorio es difícil. Y 2, si normal, movimientos suaves de seguimiento. La ejecución se da de derecha a izquierda y se puntúa con un punto o 2 puntos, y en total debemos obtener 4 puntos, ¿no? En 23 tenemos las funciones motoras, las reacciones opuestas. Cuando yo dé un golpe sobre la mesa, usted deberá dar 2 golpes. Cuando yo dé 2 golpes sobre la mesa, usted deberá dar un golpe. Una vez comprendidas las instrucciones, la tarea se repite 5 veces dando al azar 1 o 2 golpes. Le puntuamos 0 si no lo hizo, 1 lo hizo con errores y 2 si lo hizo correctamente. Debemos de obtener en total 2 puntos. 24. Las funciones motoras de reacción de elección. Ahora, cuando dé un golpe sobre la mesa, usted deberá dar 2 golpes, pero cuando yo dé 2 golpes, usted no deberá dar ninguno. Una vez comprendidas las instrucciones, la tarea se repite 5 veces, dando al azar 1 o 2 golpes. 0 si no lo hizo, 1 si lo hizo con errores y 2 si lo hizo correctamente, y debemos obtener un total de 2 puntos. Luego tenemos las funciones motoras, el cambio de posición de la mano. A continuación, observe con cuidado los movimientos que voy a hacer con mi mano y posteriormente trate de hacerlos de la misma manera. Para su aplicación debemos de consultar el manual, ¿no? Entonces en el manual vamos a encontrar qué posiciones debemos de mostrar a nuestro paciente. Debería así, es así y hacia la derecha. Nuestro paciente tiene que hacer de la misma manera. Y lo vamos a calificar con 0 si no lo hizo, 1 si lo hizo entre el segundo y el tercer ensayo, y 2 si lo hizo correctamente al primer ensayo, ¿no? Y debemos obtener un total de 4 puntos. 26. Las funciones motoras, dibujos secuenciales. Se muestra al sujeto la lámina 18 y se lee. Observa esta figura y cópiela en esta hoja sin levantar el lápiz del papel. Tenemos aquí, esta es la figura. Esta es la figura que nuestro paciente debe de hacer en la hoja que le vamos a dar. Y acá se califica la fluidez, la continuidad secuencial, la perseveración secuencial y la perseveración en movimientos particulares. Cada una de estas se califica con un 0 si es imposible, 1 si es lento pero posible y 2 si es normal. Cada una tiene la misma calificación. Aquí en perseveración secuencial se califica 0 si la repetición continua del mismo elemento, 1 si la tendencia a la perseveración, la repetición al menos una vez del mismo elemento, ángulo o semicuadrado. Y aquí en perseveración en movimientos particulares, 0 permanece en la misma línea sin continuar la serie, 1 repinta 1 o 2 líneas y 2 si es normal. Aquí también tenemos la última, vendría a ser de Stroop. Para esta aplicación, esta prueba se requiere la lámina 19, 20 y 21 y también un cronómetro o un reloj. Se muestra a la persona la lámina 19 y se le indica, aquí tenemos la lámina 19, ¿no? Se le indica, lee lo más rápido que pueda estas palabras, empiece con la primera columna de arriba hacia abajo y continúe con las demás columnas de la misma manera. Entonces acá tenemos la 19, ¿no? La lámina 19, donde el paciente deberá leer rojo, azul, verde, café, rojo, café, azul, azul, café, y así sucesivamente, ¿no? Y aquí le vamos a calificar el número de aciertos, que vendrían a ser en total 36, y el tiempo en que lo hizo. Luego se presenta la lámina 20, aquí tenemos la lámina 20, y se indica: ahora la tarea consistirá en mencionar lo más rápido que pueda en qué color están impresos estas letras, ¿no? Estos óvalos. Empiece con la primera columna de arriba hacia abajo y continúe con las demás columnas de la misma manera. De igual manera, se califica el número de aciertos y el tiempo en que lo hizo. Luego se le muestra la lámina 21. Aquí está la lámina 21 y se indica: esta vez deberá decirme lo más rápido que pueda en qué color están impresas estas palabras. Empiece con la primera columna, de arriba hacia abajo,
y continúe con las demás columnas de la misma manera. En las láminas correspondientes 19, 20 y 21 se marcan los errores cometidos. Se registra también el tiempo, ¿no? En cada caso de personas de entre 6 y 17 años de edad se aplicará también el cuestionario para diagnóstico de déficit de atención. Uno debe llenarlo el padre o tutor de la persona evaluada y otro de sus maestros. Aquí tenemos cómo poder evaluar el estímulo y aquí vendría a ser la calificación, ¿no? En total, la hoja de resumen, la hoja de puntuaciones totales evaluadas ya. Y aquí se va a calificar la memoria, la atención y funciones ejecutivas. Aquí cada uno ya tiene, ¿no? Tiene que obtener su puntuación natural y aquí se ponen las puntuaciones totales que hemos obtenido, ¿no? De cada rubro, de cada área que hemos obtenido. Por ejemplo, total atención y funciones ejecutivas, si obtiene acá un 20 o un 21, acá se le pone y ambos tienen que ser sumados. También aquí tenemos el perfil general de ejecución, que vendría, esto prácticamente se pasa, ¿no? De las puntuaciones obtenidas naturalmente de acá, lo pasamos para acá. Acá lo tenemos que pasar según el año en que esté nuestro evaluado. Por ejemplo, solamente este perfil es de 6 a 7 años y tenemos muchos más perfiles hasta llegar hasta los 85 años. Bueno, eso sería todo y muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a hacer la interpretación del test Neuropsy. Existen el cuantitativo y el cualitativo. En el cuantitativo vamos a poner en números el puntaje de escalas, la puntuación y la categoría que se está encontrando según las áreas, ¿no? De orientación, cómo está la orientación, atención y concentración y memoria. Entonces, en el cualitativo vamos a hacer en palabras lo que hemos hecho en el cuantitativo. Por ejemplo, según lo que dice la imagen, ¿no? Cualitativo, el evaluado obtuvo un coeficiente intelectual de, entonces el total de lo que hemos calificado las puntuaciones. Y esta puntuación vamos a decir que lo vamos a ubicar dentro de la categoría que también que está priorizándose en el cuadro de arriba, ¿no? Entonces vamos a seguir diciendo lo que se nos indica que el evaluado se encuentra dentro del promedio de lo que también está configurando o está en la mayoría. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero que hayan entendido.